Te botaron de la federación. ¿Y ahora qué? Fuimos. Bienvenidos sean todos a otro episodio más del Camino Marcial, el podcast. Y me tuve unos días libres. Estuve de cumpleaños. Así que si no me vieron esos días sacando podcast, pues ya saben que estaba tomándome unos merecidos días. Pero aquí seguimos. Gracias a todos por las felicitaciones. De verdad que no las puedo responder todas, pero gracias a todos por esas bendiciones que me enviaron para seguir trabajando para todos ustedes. Pues bien, este tema es bien particular y difícil de poder explicar porque va caso a caso, va dependiendo de lo que haya pasado, va a depender de la organización, del país. Y usualmente, la mayoría de los casos, lo que sucede es que el afiliado está descontento con la organización y se va. Ahora, el que seas expulsado de una organización, pues ya es un poquito más serio, porque significa que no te lo esperabas o que hiciste algo fuerte, algo serio, algo merecedor de no darte la oportunidad de remediarlo o de ni que siquiera renuncies y te expulsan de inmediato. Como lo dije, pueden haber un sinnúmero de situaciones. Ahora, lo que quiero hablar es más bien si te pasa, ¿qué sucede? Y partiendo de la premisa de que fueron injustos contigo, partiendo de la premisa de que no te lo esperabas, de que no pensabas que era algo tan grande, que a lo mejor era algo que se podía remediar y no te dieron la oportunidad. Ese tipo de cosas donde termines tú siendo el perjudicado, vamos, victimizado hasta cierto punto. ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, lo primero es que no desesperes. Yo sé que es incómodo. Sé que puede ser frustrante especialmente cuando llevas mucho tiempo en una organización y le dedicas tiempo y le dedicas tu vida y le dedicas tu juventud y creces en esa organización, inviertes mucho en esa organización y de momento, ¡puf!, de un día para otro ya no eres parte de esa organización no quiere saber de ti, etc. No desesperes porque si tú estás claro de que no hiciste nada malo o que no tenías mala intención al menos, pues, y de esas personas no te da la oportunidad, estás mejor fuera de la organización. Estás fuera, no quieras seguir pegado en una organización que no te quiere, en una organización que no te da oportunidades, una organización que no te escucha, que no te entiende, que no ve que tú tengas buena fe para remediar si hiciste algo equivocado, pues no es la organización para ti. No es la organización para ti, es que no te agobies por eso. Yo sé que es más fácil decirlo que cuando uno está en esa situación poder mantener el control, por lo que ya dije. Cuando pasa el tiempo uno se apega a las personas, se apega a la manera que la organización corre las cosas y de momento te sientes desamparado, te sientes solo, te sientes sin identidad. Pues mira, no te sientas así. Primero que tenemos que entender que si usted hace cualquier arte marcial, en este caso, si usted hace taekwondo, su identidad es taekwondo, no es la organización, su identidad es taekwondo, primero que todo, taekwondo. Si es kung fu, su identidad es kung fu, no la federación de kung fu y de karate, etcétera, etcétera. Esa es su identidad, ese es su arte, ese es lo que usted hace, lo que usted eligió como arte de vida. Ahora, cuando usted se queda solo, no desespere y se vaya con la primera organización que le diga sí o que se encontró por internet. No haga eso. Tómese un tiempo. Reflexione,
analice, busque opciones. Hay muchas opciones, por ejemplo, en taekwondo tradicional hay demasiadas opciones ahí afuera para uno escoger. Así que tómate un poquito de tiempo, no te vas a morir si estás 1, 2, 3 meses independiente, no te vas a morir. Para las personas que han estado federados siempre, toda su vida, si están en el momento que están fuera de una federación, se sienten perdidos y se sienten sucios y que no valen nada porque es lo que le han metido por la cabeza. Así no desesperes, no te sientas mal por estar independiente. Al contrario, es un buen momento para estar independiente cuando te pasa esto, estar solo, porque si te metes a una organización rápido pueden pasar un montón de cosas malas que queremos evitar. Por ejemplo, meterme en una organización donde no conozco a las personas bien, meterme en una organización donde no la estudié bien, no sé cómo es que hacen bien las cosas y luego estando adentro, pues entonces voy a sufrir otra frustración y voy a tener que irme otra vez si no me gustó y pasarlo nuevamente ese proceso de reorganización federativa. Así que tómese un poco de tiempo, a menos que no sea que pues ya conozca de antemano esta organización por muchos años o una organización que ya previamente usted haya estado en el pasado, que la conozca, pues puede hacer esa transición un poquito más rápido. Pero si de momento usted está fuera de su organización matriz de toda una vida y tiene que buscar una opción y no sabe qué buscarla, tómese su tiempo, haga las preguntas, pregúntale a las personas, vea los eventos, vea los cursos, vea las competencias, vaya a eventos abiertos que ellos inviten, que le puedan dejar participar sin ser miembro, vea. Antes de tomar esta decisión, porque esta decisión, uno quiere estar en una organización de por vida, uno no toma una decisión así para estar un tiempito. Las organizaciones son esa casa grande donde usted quiere tener su propio cuarto y vivir. Pues, dado a la seriedad de eso, pues tómese su tiempo de estudiar y analizar las opciones que hay allá afuera. Porque he visto muchas personas que de una brincan a otra y después están brincando a la otra y brincan a otra y brincan a otra y solamente es por el mal juicio. Y no lo juzgo porque se siente feo, debe sentirse bien feo tú estar solo, no sientas respaldo de nadie y te quieres sentir avalado por alguien y rapidito te metes con alguien. Eso lo puedo entender, pero que no vaya a ser peor, que no vaya a ser peor. Así que tenga cuidado con eso. Lo otro es que existen varias organizaciones porque si existe esta organización, hay personas descontentas en esta organización, se van y hacen esta organización. Lo que significa que esta organización hace cosas distintas a esta federación. Por eso esta federación se hizo por miembros de esta federación que no le gustaban ciertas cosas que esta federación hacía y hacen una organización nueva para arreglar eso. Pero ¿qué pasa? Quizás esta federación nueva no hace los errores que estos miembros particulares no les gustó de esto, pero quizás tienen otros errores que esta no tiene. Y entonces los que están aquí vuelven y se van y hacen una tercera federación porque no les gustó lo que hizo la segunda federación, que la primera lo hacía bien. Y así sucesivamente viene este círculo infinito donde se empiezan a hacer muchas organizaciones por cosas que a los miembros, los maestros, los grandes maestros no les gusta de esa organización y quieren arreglarlo en otra organización. Pero como nadie es perfecto, siempre va a haber algo. Todas las organizaciones van a tener algo malo. Es la realidad. Ninguna organización es perfecta y es perfectamente humano, es normal porque somos humanos y nadie puede ser perfecto. Así que cuando vayas a escoger una organización, ten en mente eso, de que todas las organizaciones tienen cosas negativas. Ahora, lo que tienes que poner en peso es qué es más importante para ti, qué tú estás dispuesto a aceptar. Por ejemplo, esta organización cobra $100 la membresía y esta organización cobra $50 la membresía. Y usted dirá, pues me conviene la que es $50 la membresía de entrada. Ajá, pero la que tiene $50 de membresía cobra el doble por los certificados de rango y esta cobra menos.
Entonces tú tienes ¿a qué tú le vas a dar más validez? ¿Qué más tú necesitas que sea más económico para ti? ¿Qué más dónde es que tú vas a gastar más? Por darte un ejemplo, puede ser muchas cosas, pero por darte un ejemplo. Así que tienes que ver en balance qué vas a hacer con ese tipo de cosas. Por eso es importante preguntar, 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 preguntar y estar seguro. Otra de las cosas es que usualmente nosotros tendemos, lógicamente, de irnos a organizaciones donde conocemos a personas. Porque pues una cara familiar, una persona que pueda abogar por mí, no me siento que no conozco a nadie de entrada. Y eso es bien natural y eso es bueno, eso es bueno. Ahora, cuando tienes yo he tenido amistades eh, que me preguntan de mi organización y yo siempre les digo que yo desde Puerto Rico, a mí en Puerto Rico me funciona esto, me funciona esta organización. Pero si tú estás en otro país, quizás la situación es distinta porque los líderes son otros o la organización internacional tiene otras métricas con ese país. O sea, que de país a país hay que tener cuidado aunque tú tengas amistades de otros países. Y yo siempre, pues, cuando he hablado con las personas que me hacen estas preguntas de la organización, le digo lo bueno y le digo lo malo. No puedo engañarlos. A mí me gustaría y todos nos sentimos bien cuando especialmente conocidos y amigos entran a la organización de uno porque uno tiene una interacción más directa y más continua con estas personas que uno aprecia. Pero por eso mismo, porque uno los aprecia, tiene que ser claro y preciso con estas personas para que la relación no se dañe, para que no sufran una decepción por culpa tuya. O sea, que sean bien claros. Pregunten y pídanle a sus amistades que sean bien honestos con ustedes, porque usted va a estar tomando una decisión que lo va a afectar posiblemente por el resto de sus vidas. ¿Eh? Así que busque eso, busque que usted necesita una organización. Si para usted es importante una organización, los eventos, para usted es importante competir, o para usted es importante que sus estudiantes compitan y se desarrollen como atletas, pues busque una organización que tenga muchos eventos competitivos. Porque hay organizaciones que no tienen mucho y otras no tienen ninguno. Por ejemplo, la ITA, la International Taekwondo Association de Gran Maestro Benko, es una organización súper respetada, reconocida, pero es una organización que no es muy competitiva. En eventos internacionales yo no he visto, aparte de unos eventos locales, pero a nivel internacional, pues no hay mucho movimiento ahí. Pues si a usted no le interesa eso, lo que usted quiere es tener una certificación firmada y avalada por un gran maestro legítimo, pues la ITA puede ser una organización para usted porque la falta que ellos tienen no es de su interés, o sea, la falta de eventos no es de su interés. Usted lo que quiere es el certificado, ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque si a usted no le interesa competir y se mete en una organización bien competitiva y usted no es de competir y no participa en estos eventos, puede ser que se meta en problemas con la organización que le diga, pero mira, ustedes nunca apoyan, ustedes nunca van a los eventos de nosotros, no participan, ¿para qué están aquí? Eso pasa a veces. Y para evitar eso, pues entonces te vas a una organización que no sea muy competitiva si eso no es lo tuyo. Ahora, ¿usted quiere una organización que siga el legado del general? O más que el legado del general, pues sabe que tiene que ir a una organización que sea acorde con eso, una organización tradicional. Si a usted no le importa el legado del general Choi, pues usted puede irse a una federación de olímpico, de taekwondo ortodoxo, taekwondo independiente y no pasa nada. Si usted busca tener una firma de un pionero, pues entonces busca una organización de los pioneros, de los que tienen a pioneros como presidentes. Si a usted no le interesa que sean pioneros, usted lo que necesita es que sea la más económica de todas, pues busca una organización que sea económica. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no buscamos una organización por una sola cosa nada más. Son varias cosas que tienes que pensar y tienes que ponerlas en balance y no todas tienen todo. Unas tienen más de una cosa y menos de otra, y otras tienen más de otra y menos de la otra. Por eso es que tiene que ponerle un balance. Y por eso es que tiene que darse el tiempo de analizar, preguntar cuando esté buscando las opciones antes de tomar una decisión. Y eso no es
y no es nada malo. Si usted es parte de 5 organizaciones en 2 o 3 años, eso no es malo porque usted está buscando el bienestar para su escuela, para sus estudiantes. Si usted hace un cambio porque entiende que esa organización no le es útil para usted y no hay nada de malo en eso. Ahora, lo que sí le estoy diciendo es que cada cambio es un proceso y un proceso un poquito incómodo. Así que trate de minimizar esos cambios, de todos los cambios que tenga que hacer, hasta que llegue donde tiene que estar y se sienta cómodo. Pero hágalos inteligentemente para que no repita mucho ese proceso incómodo. Es lo único que estoy diciendo. Muchas personas como que aguantan muchas cosas por no querer cambiar de organización, aguantan que le falten el respeto, aguantan que la estén pasando mal solo porque no quiero que piensen que estoy brincando, que soy inestable. ¿Qué importa lo que piense la gente? En ese sentido, solamente usted sabe lo que usted está buscando, lo que usted necesita y por lo que usted está pasando. Las otras personas, el querer complacer a las otras personas por imagen nada más, cuando usted está viviendo un calvario, no haga eso, no haga eso. Eso, usted no puede darle más importancia al que dirán que es su paz mental. No haga eso. Y básicamente eso. Pasó la situación de que lo votaron de la organización por la razón que sea. Usted se siente solo, dice, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Para dónde voy yo ahora? ¿Cómo que qué va a hacer ahora? Usted va a hacer lo que siempre ha hecho, dar clases en su escuela a sus estudiantes. ¿Para dónde va? Con calma, en algún lado va a llegar. Mire, usted sabe que las escuelas más grandes en el mundo son independientes. Son independientes. De las escuelas más grandes de los Estados Unidos se llama la organización de Ernie Reyes, West Coast, y ellos son independientes, ellos dan certificados de ellos, usan los uniformes de ellos, hacen los eventos entre ellos, los hacen abiertos o entre ellos, porque tienen muchas escuelas, pero no es ninguna federación, no es ni la Federación Mundial de Taekwondo, ni la Internacional de Taekwondo, ninguna de esas, la Federación de Ernie Reyes. Y ellos dan su certificado de ellos. Y son de taekwondo. Y ellos no tienen ningún problema. Tienen muchos más miembros que la ITF, que la GTF, que la ITA, que la WTF. Tienen más miembros que todos ellos juntos. Y no estoy diciendo esto para que se vaya independiente. Estoy poniéndolo en perspectiva de que no se quiera morir si está independiente, si está fuera. Ahora, mi recomendación es que busque un lugar. Esa siempre ha sido mi recomendación. Yo he sido siempre una persona de federación. Pero porque he podido, porque he querido, pero no es que tengo. Y me voy a morir, se me va a olvidar el taekwondo si salgo de alguna federación. No. Como le dije, mi trabajo completo, los que me conocen, soy músico y soy artista marcial, soy instructor de artes marciales. Esos son mis trabajos a tiempo completo. Yo vivo de la música y de las artes marciales. Así que para mí es bien importante las artes marciales. Para mí es bien importante que la estructura de mi escuela y que corre y crecer y mantenerme. Pero eso tiene que ver con el trabajo mío, con el trabajo que yo haga como instructor en mi comunidad. La relación que yo haga en mi comunidad, la credibilidad que yo tenga en mi comunidad, que me den a mí mis pares. Ahora, la federación, pues, ya es otro tema, que lo hemos hablado otras veces, pero mucha gente cree que sin la federación no hay nada que hacer. Vean los muchos casos de gente que no está en federaciones y son más grandes que los que están dentro de la federación. Y si son buenos, son malos, tienen buena técnica rara o técnica precisa, eso es otro tema. Eso no es el caso que vengo a hablar aquí hoy. Pero no se sienta perdido. No se sienta perdido. Busque, analice, cójalo con calma, pregunte y luego toma una decisión. Y si no es para usted, después que hizo todo eso y se equivocó, pues nada, se equivocó, busca otra opción. Y busca. Y opciones hay de más. Alguna te va a gustar, alguna te va a aceptar, en alguna vas a estar bien, créeme. Aunque sea la última, después que buscaste 20.
No importa, en alguna vas a llegar, pero tienes que hacer el proceso, tienes que pasar el proceso, tienes que pasar por eso, si no, eso no va a llegar solito, eso no, posiblemente no llega ni de la primera. Eh, yo, yo conozco, yo diría que, no sé si 50 y 50 o 60 y 40, pero está ahí en esos números de personas que cambian de federaciones versus las que se quedan en una federación toda su vida. Están mitad y mitad o un poquito más. Y no pasa nada. Aprenden igual, suben igual, pero, pero lo que quiero es que no se me desespere. Hay personas que entran en depresión, hay personas que cierran sus escuelas, se retiran por, por, por estos cambios federativos y no debería ser, no debería ser. A todo esto no estoy diciendo esto para que la gente se vaya a las federaciones, para que les reste importancia a las federaciones. No es el caso. Las federaciones son importantes, tienen una misión de ser. Lo que no debe de ser es que la federación dicte tu felicidad, que la federación dicte cómo tú te vas a sentir en tu vida personal. Evita eso, evita eso. No quieres estar en una organización que sea destructiva, que sea tóxica. Debe estar en una federación que sume, que te ayude, que tú te beneficias y tú de cambio. Claro está, ayudar a la federación, porque si eres parte de una organización, pues hay que dar para atrás, hay que retribuir todo, ¿verdad? Como familia, aportar nuestro granito de arena a la federación para el beneficio de todos. Así que las federaciones es una plataforma que ayuda y es importante, pero tu vida personal, tu felicidad personal, tu familia, tu negocio propio, tiene siempre que ir primero. Siempre. Porque instructor feliz, federación feliz. Instructor que está cómodo en su escuela, pues instructor que va a estar feliz también y cómodo en la federación. De nada me vale que yo le dé prioridad a una federación que tenga mi escuela pisoteada, porque entonces un instructor pisoteado, un instructor con miedo, un instructor que se sienta mal, no va a tener la energía ni las buenas vibras para ayudar a una federación. Parece que la federación se componen de instructores y en la manera que los instructores están con la buena vibra y positivismo de ayudar, pues la federación va a crecer, la federación va a estar bien. Pero si los instructores de la federación están todos tristes, están todos uno en contra de otro, pues la federación no va a caminar, no va a caminar. O va a caminar más lento. Así que nada, ahí lo tienes, gente. No se me desesperen. Disfrute del taekwondo en un lugar que pueda seguir disfrutando del mismo. ¿Bien? Gracias por llegar. Gracias por seguir visitando Icam PR, su canal de artes marciales. Ya pasamos el 1,000,000 de vistas en el canal, así que muchas gracias. Ni me había dado cuenta. Los otros días me puse a verificar estadísticas y cuando vengo a ver la acumulación de vistas de mis videos, pues ya pasamos el 1,000,000 de vistas en Icam PR. Así que algo que no veía venir de momento y me tomó por sorpresa. Pero eso es gracias a ustedes. Gracias por darle a ese dedito, por compartir, por comentar, por siempre esperar un video, 1, 2, 3 videos semanales de los nuestros, de sentarse a comer viendo los videos, de sentarse a relajarse, de tomarse una bebida mientras veo un video mío, o mientras está guiando y lo ponen de camino. Así que gracias por hacerme parte de su vida, de su rutina diaria, su rutina semanal. Y estamos bien comprometidos para seguir dándole y brindando el mejor servicio, el mejor contenido de artes marciales para todos ustedes. Así que gracias por ese apoyo, siempre. Los veo en una próxima ocasión. Taekwondo.